Bueno, de nuevo, bienvenidos a esta sesión sincrónica del día de hoy, que es realizada eh, debido pues a la situación, al percance, a la novedad registrada con la suspensión del contrato de aseo, que es un servicio vital y por el cual pues habría incomodidades nuestra presencia ya en el CTA. Por eso se optó por el día de ayer, 3 y hoy 4 de septiembre, pues hacer las formaciones en forma sincrónica o virtual. Entonces, autorizada la grabación de la sesión, entonces procedamos al inicio de la misma. Bueno, primero quiero hacer referencia a programa de formación, ¿sí? A ver, por aquí lo tengo abierto. ¿Está acá? No, acá no está. A ver, lo abrí. Creo que es acá. A ver. No se me cerró. Vamos a mirar. A ver si está aquí. No creo que se me cerró. Bueno, volver a abrir. Programa de formación. Por aquí lo tengo. Ya. Ya lo vi acá. Bueno, entonces hoy vamos a abordar una actividad. ¿Se me escucha bien? Por favor, ¿me confirman? Bueno, ok, entonces tenemos en pantalla nuestro programa de formación, ¿cierto? De nuestro programa tecnológico de gestión empresarial. En lo que corresponde a las competencias de nuestro programa y específicamente a la competencia de contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales. Entonces tenemos aquí por los resultados de aprendizaje y tenemos las actividades que hemos venido desarrollando. Las actividades a las cuales nos vamos a enfocar el día de hoy tienen que ver con concepto y clasificación de los documentos y soportes contables, clasificación interna y externa, normas de elaboración, documentos no contables, algunos ejemplos como la cotización al pedido, la remisión. Luego haremos una actividad muy puntual con respecto a estos documentos, la requisición, la cotización, el pedido de la orden de compra, la remisión en la entrada del almacén, un aspecto que tiene que ver con el ciclo de compras. Documentos soportes, características y propósitos de los documentos soportes, algunos como el recibo de caja, comprobante de egreso, factura, nota de contabilidad, nota de débito, nota de crédito, notas bancarias, consignaciones bancarias, etcétera, títulos, valores y su clasificación, características y propósitos del cheque, la letra de cambio, el pagaré, la factura, acciones y bonos, archivo y conservación de los documentos. Entonces, estos aspectos son los que vamos a abordar. Con estos aspectos incluso cerramos, creo que alguien aquí está solicitando ingreso, cerramos las actividades de fase de análisis. Una vez pues terminada esta actividad, programamos pues, hacemos un quiz o una actividad pues de retroalimentación que nos permita pues reafirmar esos conceptos con respecto a los documentos soportes contables y hacemos pues la correspondiente lista de chequeo de conocimiento, que es lo que pues nos llama al protocolo pues dentro de lo que son los resultados de aprendizaje y su aprobación. Bueno, acaba de ingresar Natalia Salazar. Bueno, bienvenida Natalia. Entonces vamos pues al grano. Una vez ubicados pues en el programa de formación, vamos pues al grano. Primero voy a empezar, digamos, por la última parte. Esta es, digamos, la evidencia que ustedes deben de desarrollar y presentar en físico, entregar al instructor en físico el día 16 de septiembre del 2024. O sea que tenemos pues 12 días, cierto calendario para hacer esta actividad, tiempo más que suficiente, un tiempo más que provincial. Nuestra próxima sesión, que espero que sea presencial, pues como así debe ser a partir de mañana, es el 17 de septiembre. Entonces ese día, 17 de septiembre, máximo a las 12 del mediodía, pues les estoy recibiendo esta evidencia. Hay digamos, una estrategia pedagógica, didáctica, que da pues muy buenos resultados, ¿cierto? Porque no es lo mismo usted ir a consultar a cualquier fuente de información en Google, copiar y pegar, a elaborar un documento, ¿cierto? Leer y transcribir, digamos, en esa transición entre leer y transcribir, pues hay una evidente captura de información, lo cual lo hace pues una estrategia pedagógica mucho más efectiva que simplemente ponerlos a consultar y que me entreguen la información. Entonces se trata de que ustedes hagan un documento por escrito
a mano, me lo pueden entregar en papel reciclado. Por favor, utilicen la doble faz, es decir, la doble página, ¿cierto? Por lado y lado, mejor dicho, por lado y lado. Me pueden entregar en papel reciclado, no importa, una cara ya va, digamos, utilizada y la otra pues libre para que hagan la actividad, ¿cierto? Lo importante es que la realicen. Se trata de dos puntos básicamente. El primer punto es responder a este cuestionario. Entonces, estas preguntas de la A a la R ya la vamos a abordar, ¿cierto? Ya vamos a abordar. De todas maneras, pues les queda material de apoyo, un documento en Word, les queda la presentación en PowerPoint y les queda un video tutorial sobre la clasificación de los documentos de soportes contables, pues como material de apoyo para esta actividad. ¿Ok? ¿Qué preguntas son las que deben ustedes responder? Las siguientes. ¿Qué son los documentos de soportes contables? ¿Cuál es la importancia de los documentos de soportes contables? Defina títulos, valores, sus características e importancia. Defina documentos de soporte no contables. Defina documentos contables internos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí queda pues esas preguntas. ¿En qué idioma y moneda deben ejercerse los documentos de soportes contables en Colombia? Es la pregunta. Y digamos que la O es qué datos, requisitos formales deben tener los documentos de soportes contables. Entonces, estos aspectos los voy a abordar aquí, pues, a continuación, dentro de esta más o menos hora y media que va a durar esta sesión sincrónica. Y insisto, les queda entonces material de apoyo para que vayan a él y pues contesten en forma muy concienzuda, en forma muy completa, pues, estas preguntas. La segunda actividad, y es que con base en ese material de apoyo, es decir, en la presentación en PowerPoint, el video que les va a quedar grabado, los documentos de apoyo, un documento en PDF, dos documentos de hecho en PDF que les voy a cargar, ustedes van a elaborar esta tabla de clasificación de los documentos y soportes contables. Ya vamos a ver pues que son tres los tipos de clasificación, bueno, de hecho son varios, pero digamos que lo que nos interesa es estos tres tipos de clasificación. Documentos internos y externos, contables y no contables, negociables y no negociables. Permítame que creo que alguien está pidiendo acá ingreso. Vamos a mirar a ver quién llegó aquí a la sesión. Bueno, hay varios de hecho. A ver, vamos a darle aquí ingreso a Nayeli. ¿Qué más llegó? Nayeli. Bueno, voy a tomar. Bueno, Alfa Word, por favor. ¿Quién es Alfa Word? Porque los demás sí los puedo identificar. Darío, Daniela, Fernanda, Johnny, pero pues Alfa Word, si no, me queda muy difícil saber quién es. ¿Quién es Alfa Word? Juan José Martínez. Bueno, Juan José. Bueno, a ver cómo hacemos aquí, porque pues se supone que esta va a ser la lista de ingreso. A ver, entonces Alfa Word es. Bueno, yo tomo nota ahorita acá. Listo, los demás están perfectamente identificados y no hay ningún problema. ¿No? Entonces, continuamos. Vamos al material de apoyo, pues. El material de apoyo consiste en lo siguiente. Primer material de apoyo, repito, para hacer esta actividad, tanto la 1 como la 2. ¿Listo? Ese material de apoyo es, entonces, esta presentación en PowerPoint. Ya la vamos a desarrollar, pues, a explicar a grosso modo, ¿cierto? Dentro del término pues, de esta sección sincrónica. Y entonces este material de apoyo, aquí en la parte, vamos a ver, por aquí, está acá, está el enlace, este enlace que los va a llevar a un video, precisamente es de un instructor del SENA. Pues vi varios, este me pareció el más completo, el más interesante. Entonces por eso se los dejo ahí como material de apoyo. Pues control y clic pues, les permite ingresar ahí pues al video, ¿cierto? Este es el video pues que les va a servir de apoyo para esta actividad. Vamos a ver si podemos omitir la publicidad. Bueno, aquí estamos directamente. Y aquí queda pues, este video, tiene una duración de 23 minutos, es bastante completo, ilustra bastante lo que es la clasificación de los documentos de soportes contables.
Nos habla también de los títulos valores, nos da algunos ejemplos de algunos documentos, algunas normas de elaboración y presentación de los documentos contables. Bueno, está bastante completo, por eso pues lo elegí para que ustedes lo tomen como... de pronto esta parte final, donde ya nos habla pues de un documento contable, nos habla de los códigos, de pronto pues sí no es del tema, lo abordaremos pues más adelante en fase de planeación, pero pues queda allí pues digamos consignado. Pero la parte importante, digamos, la que se enfoca en nuestra actividad al día de hoy, digamos que es hasta el minuto 20, 21 más o menos, ¿sí? Hasta el minuto 21. Ya esta otra parte, como les digo, es de un tema pues, que más adelante desarrollaremos, ¿cierto? Que tiene que ver con la codificación del POP, un comprobante de contabilidad. Bueno, ¿listo? Otro documento soporte que les va a servir pues, de apoyo a esta actividad, que se lo voy a cargar ahí pues obviamente en el Drive, es el que tiene que ver con, es un documento, ve, se me salió, se me cerró, acá, este. Bueno, entonces tenemos tercera fuente de apoyo o tercer material, ¿cierto? Primero, la presentación de PowerPoint que ya le puedo desarrollar. Segundo, el video tutorial que acabamos de ver sobre la clasificación de documentos y soportes contables. Tercero, este documento donde nos hace una descripción muy puntual de algunos de los documentos y soportes contables más importantes, ¿cierto? Digamos, su definición, sus características y en qué circunstancias se usa. Ejemplo, recibo de caja, el recibo de consignación bancaria, el comprobante de depósito, el retiro de cuentas de ahorro, la factura de compra-venta, el cheque, comprobante de ingreso, letra de cambio, etcétera. Listo. ¿Sí? Son bastantes documentos. Básicamente están los documentos más importantes, los de mayor uso dentro de lo que es una empresa o una actividad comercial. ¿Listo? Y por último, que sería ya un cuarto elemento, pues el video. Les voy a subir un enlace a YouTube de esta sesión sincrónica. ¿Ok? Bueno. Listo. ¿Hasta ahí cómo vamos? Jóvenes, ¿hasta ahí cómo vamos? Bien. Bueno, entonces, les detallé, ¿cierto? Les detallé. A ver, a quién se quiere unir acá. A ver, tenemos el ingreso aquí ¿ya ingresó? Sí, parece que ya ingresó. Entonces, hasta aquí, a ver, resumamos. Entonces, nos ubicamos en esas actividades, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy con esa presentación, esos documentos dentro del programa de formación, que nos habla de documentos, títulos, valores, características, etcétera. Segundo, les mostré, ¿cierto?, la actividad que ustedes van a entregar el día 16 de septiembre, que será nuestro próximo encuentro. Vamos a darle ingreso a nuestros compañeros, a Luisa Fernanda. ¿Listo? Bienvenida, bienvenida Luisa. Decía entonces que, bueno, la presentación en PowerPoint, que ya la vamos a desarrollar. Luego tenemos un documento en PDF que nos ilustra sobre algunos de los documentos y soportes contables, su uso. Dentro de la presentación de PowerPoint está un video tutorial, precisamente un instructor del SENA, un video tutorial de 20 minutos donde nos habla de la clasificación de los documentos y soportes contables. Y tenemos, además de eso, pues la grabación de esta sesión. Bueno, entonces vamos pues al desarrollo, pues digamos, puntual de nuestra actividad el día de hoy, del tema de documentos y soportes contables. Yo me regreso acá. Bueno, vamos en pantalla la presentación. Sí, buen día. Bien, no, mientras no se diga nada en contrario, la actividad es individual. ¿Sí? Bueno, sí, está muy bien la observación. Bueno, yo suspendo aquí la cámara para que nos concentremos más bien en la... A ver, a ver, a ver. Bien. No, pues precisamente esa actividad, yo, yo ya les entregué, ¿cierto? Ya les entregué la lista de chequeo de conocimiento, ¿cierto? Tanto los que lo aprobaron como no lo aprobaron, ¿cierto? Bueno, no, precisamente hoy estaba destinado a que hiciéramos, pues,
digamos, explicarles una actividad de refuerzo que usted debe presentar y posteriormente a esa actividad de refuerzo, pues hacer de nuevo la lista de chequeos, ¿sí? Más como protocolo que cualquier otra situación, porque pues, la actividad complementaria o la actividad de refuerzo pues les permitiría pues alcanzar los resultados de conocimiento y los conceptos que de pronto no les quedaron claros, ¿sí? Es el próximo 16 de septiembre, además de entregarme pues, este trabajo en físico, pues ya abordamos en detalle esa situación y fijamos una fecha para de nuevo cumplir con ese requisito. ¿Listo? Bueno, yo suspendo aquí la cámara. Un momentico, a ver. Espera, a ver, es que aquí me está este avisito aquí. Espérate, que es que mm, aquí, cámara, ya la vi. Bueno, listo. Gracias. Vamos pues con la presentación del PowerPoint. Ok, de nuevo confirmo, está en pantalla, ¿verdad? Bueno, introducción. Entonces, mm, resaltar la importancia de los documentos y soportes contables dentro de la contabilidad, de la buena gestión de la contabilidad. Todo, digamos que toda transacción, toda operación comercial que realiza la empresa debe estar obviamente soportada en una evidencia física, en algunas ocasiones pues electrónica, como es la que se realiza mediante los softwares contables, ¿cierto? Documento que puede ser impreso, en el caso de un rezo de caja, como puede ser también enviado digitalmente, como es el caso de las facturas electrónicas. Esa es la importancia, digamos, que vamos a abordar dentro de lo que es los documentos y soportes contables. En otras palabras, si las transacciones comerciales, las operaciones que hace la empresa, son, digamos, como los ladrillos de una construcción, los documentos soportes contables, digamos, que son como el cemento o la mezcla que permite que esos ladrillos pues tengan una estructura y que se puedan cimentar, que se puedan soportar. Después que hablemos de la importancia de los documentos y soportes contables. Sirven como soporte de la contabilidad, ya lo comentábamos. Son los documentos, yo le digo aquí un lapicito gruesito, este. Son los documentos que dan cuenta de las operaciones comerciales de una empresa. Toda operación comercial, compra, venta, pago de nómina, pago a proveedores, etcétera, debe estar soportados en un documento o un soporte, ya sea físico o ya sea electrónico. Sirven de base para registrar las operaciones contables de una empresa, se archivan en orden cronológico para su fácil verificación. Entonces, una vez pues hecha la transacción, bueno, no podemos decir que pues, va a quedar sujeto a la memoria de alguien, no, va a quedar registrado obviamente por escrito, repito, en un documento, ya sea físico, por impreso o en un documento, un registro digital. Los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Ya vamos a ver más adelante la importancia de la firma de esos documentos y soportes contables cuando requieren pues firma. Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos. Se elaboran el original y tantas copias como sean necesarios para la empresa. Entonces, importancia de los documentos y soportes contables, ¿cierto? Queda aquí consignado en estos 8 puntos. Son fundamentales dentro del registro, del desarrollo de las actividades comerciales de la empresa. Sirven como evidencia pues como rastro histórico de las actividades que ha realizado la empresa. Clasificación de los documentos y soportes contables. Pues existen en realidad muchas formas de clasificar los documentos y soportes contables. Vamos a abordar, dentro de lo que es nuestro interés, 3 clasificaciones. Contables y no contables, internos y externos, negociables y no negociables. Cuando hablamos de documentos o soportes contables y no contables, nos referimos a los contables cuando afectan, digamos, la contabilidad. Y los no contables son aquellos que son de carácter informativo. Igualmente son necesarios. Y dan inicio a las operaciones y los registros dentro de la contabilidad. Básicamente, cuando hablamos de soportes contables, repito, tienen que ver, por ejemplo, con el manejo del efectivo. Entonces, afectan la contabilidad.
porque si estamos haciendo un pago en efectivo, es decir, en dinero, pues obviamente ese dinero pues habrá afectado o disminuirá o aumentará, va a afectar la contabilidad. Cuando hablamos de un documento contable, por ejemplo, registre el inventario o el movimiento de mercancías como la entrada de almacén o la salida de almacén, pues va a afectar el inventario, va a afectar la contabilidad. Y hay documentos de soportes que no son contables, son de carácter informativo, como por ejemplo una requisición, una remisión, una nota de embarque, por ejemplo. Es decir, se informa, ¿cierto? Una requisición, por ejemplo, vamos a ver más adelante cuando estemos desarrollando el ciclo de compras, es una solicitud de una compra urgente, ¿sí? Una compra urgente de algo, supongamos que hoy a las 8 de la mañana llegamos y se acabó la materia prima, ¿cierto? ¿Sí? Por el transcurso del día se acabó la materia prima y hay que producir, hay que entregar un pedido a un cliente, ¿cierto? Entonces, se hace uso de un documento llamado requisición para requerir, para solicitar. En ese momento no ha habido ni movimiento de dinero, ni ha entrado, ni ha salido mercancía, ni materia prima, pero se requiere comprarla, adquirirla. Y ese proceso para adquirirla o comprarla se inicia con un documento llamado requisición de carácter informativo. No afecta a la contabilidad, pero es necesario. Documentos internos y externos. Habla del origen de la fuente del documento. Explicémoslo de esta manera. Cuando el documento es elaborado en la empresa, es un documento de carácter interno. Y cuando recibimos el documento de fuera de la empresa, de un proveedor, por ejemplo, o de un cliente, o una entidad bancaria, una entidad financiera, es externo. De documentos contables o soportes contables internos elaborados dentro o en la empresa. Los externos, recibidos de terceros, de otras empresas o de un cliente, un proveedor, etc. Tercera clasificación, documentos negociables y no negociables. Aquí entramos entonces a un concepto muy importante que son los títulos valores, que ya lo vamos a ver pues un poquito más en detalle. Entonces nos habla de que hay documentos que además de ser documentos y soportes contables tienen otro nombre. Se les llama títulos valores y son los negociables. Esos títulos valores pues son muy importantes porque tienen unas características que ya vamos a abordar, repito, en mayor detalle y tienen esa virtud que son negociables. ¿Por qué? Porque son equivalentes al efectivo. Por ejemplo, un cheque. Ya no es tan común, ¿cierto? El uso de cheques para los pagos, pero digamos que aún se usa, obviamente. Pero vamos a suponer que los que tengan ya contrato de aprendizaje y estén recibiendo ya el apoyo de sostenimiento de las empresas, los cuales los patrocinaron ustedes dentro de ese desarrollo de ese contrato de aprendizaje, vamos a suponer que no los están pagando con abono a sus cuentas de ahorro, sino mediante un cheque. Es exactamente casi lo mismo, ¿cierto? Un cheque es como si tuviéramos dinero en efectivo. Entonces, esos títulos valores tienen esa característica, son negociables. Entonces, si yo recibiera hoy un cheque, por ejemplo, en pago, digamos, de mis servicios o en pago de la nómina, yo simplemente lo que hago es con ese cheque pagar o ir a un banco, cambiarlo y me darían dinero, ¿cierto? Me darían efectivo. Esos títulos valores entonces son los negociables. Solamente los títulos valores tienen la característica de, además de ser títulos valores, ser documentos contables negociables. Y los no negociables son aquellos que no son títulos valores, ¿ok? Entonces solamente son títulos valores como documentos de soportes contables los que tienen la característica de ser negociables. Ejemplo, cheque, la letra de cambio, el pagaré, el CDT, las acciones. Estos títulos valores son muy importantes dentro del desarrollo de la contabilidad y dentro de las actividades comerciales. Permítame, yo aquí, creo que hay una pregunta. A ver. ¿Alguien levantó la mano? Sí, a ver, Yesenia. Yesenia, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Bueno, digamos que vamos a decirlo, por descarte. Entonces, títulos valores negociables son solamente los títulos valores. Los títulos valores son aquellos que representan efectivo, garantizan deudas
son equivalentes al efectivo. Entre ellos, el cheque, porque si yo tengo un cheque, ¿cierto? Yo puedo incluso ir a pagar a un tercero con ese cheque. Lo puedo cambiar y me dan dinero, ¿cierto? En un banco. Eh, lo puedo consignar, ¿cierto? Entonces son títulos de valores, la letra de cambio, el pagaré, el CDT, las acciones y el cheque. Los que no sean títulos de valores son no negociables, como por ejemplo un comprobante de egreso, una nota de contabilidad, una entrada de almacén, una salida de almacén, un recibo de caja menor, etc. ¿Okay? Entonces, digamos que por descarte la definición de los no negociables son aquellos que no son títulos de valores, es decir, que no son ni cheque, ni letra de cambio, ni pagaré, ni factura incluso, también es un título valor, es negociable. Digamos las acciones y ¿cuál es que hablan de? El cheque. ¿Sí? Yesenia, ¿le quedó claro? Bueno, ya vamos a abordar entonces un poquito más en detalle qué son los títulos valores, listo. Entonces, clasificación de los documentos de aportes contables. Tres, básicamente, contables y no contables. Los que afectan la contabilidad y los que son de carácter informativo, no afectan la contabilidad. Internos y externos. Internos, los que realiza la empresa para terceros. Y externos, los que recibe de fuera de la empresa. Y negociables y no negociables. Solamente son negociables los títulos de valores. ¿Sí? Y son títulos de valores. El cheque, la letra de cambio, el pagaré, el CDT, las acciones. Los demás que no tengan esa característica de ser soportes, de documentos contables y títulos de valores, pues serán no negociables. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Blanquito? Hasta acá, para continuar. ¿Pregunta o inquietud? Continúa entonces, ¿sí? Bueno, esta es, decíamos, el enlace. Aquí ustedes le dan control y clic y los lleva directamente pues al video que ya les comenté que es de un instructor del SENA. Un video de unos 23 minutos donde nos ilustra pues esa clasificación que acabo de comentarles, documentos contables eh, o soportes contables clasificados como internos, externos, contables no contables y negociables y no negociables. ¿Ok? Bueno. Abordemos un poquito más en detalle esa clasificación. Documentos comerciales contables, es decir, afectan la contabilidad. Por ejemplo, el recibo de caja. ¿Por qué? Pues porque estoy registrando el ingreso de dinero y eso me afecta a la contabilidad. La factura también es un documento que me afecta a la contabilidad, porque si estoy facturando es porque pues estoy vendiendo un producto y eso me va a afectar una parte muy importante de la contabilidad que es el inventario. El comprobante de egreso también es un documento contable porque me afecta a la contabilidad. ¿En qué sentido? En que un comprobante de egreso es el soporte de un pago que yo realizo, ya sea en efectivo, ya sea con cheque. Y si estoy realizando dinero, pues estoy afectando la contabilidad, estoy disminuyendo el valor del efectivo dentro de la empresa. Recibo de caja menor también es un documento con el cual yo hago pagos, pago de menor cuantía. Por ejemplo, unas fotocopias por 5.000 o una reparación de algo por 10.000, compra de equipo o material de oficina, unos lapiceros, una resma de papel de 7.000, 8.000, etcétera. Pues obviamente si estoy haciendo pago, estoy afectando la contabilidad porque estoy afectando el saldo del dinero dentro de la empresa. Esos son los documentos contables los documentos de soportes comerciales contables, afectan la contabilidad. Los no contables, aquellos de carácter informativo, ¿sí? Solamente estos son de carácter interno y además de eso, de ser de carácter interno, son de carácter informativo, es decir, de un departamento a otro departamento, como por ejemplo, producción, se le acabó la materia prima, entonces yo informo, ¿cierto? Mediante un documento llamado requisición u orden de compra, necesito que me compren determinado o material o materia prima o mercancía. Una cotización es un documento de carácter informativo, donde solamente se dice en qué condiciones se puede vender o prestar un servicio, ¿cierto? Bueno, miren, yo me permito cotizar eh, unos muebles por valor de tanto, se los entrego tal día, páguemelo contado o le doy crédito, etcétera, es de carácter informativo. Y una remisión también es un documento en el cual yo le envío mercancía a mi cliente, ¿cierto? Y también es de carácter informativo, solamente le estoy informando que le estoy enviando esa mercancía o ese documento, ¿ok? Entonces, contables afecta a la contabilidad, no contables de carácter informativo. Claro, la clasificación de documentos y soportes contables y no contables.
Bueno, a ver no sé si alguien tiene alguna pregunta acá. Se me dice. A ver. Bueno, no, pensé que alguien había hecho un llamado aquí para una pregunta. Bueno, so- soporte de documentos contables y no contables. Listo, sigamos con la siguiente clasificación. Internos y externos. Ya decíamos, los internos elaborados dentro de la empresa, ¿sí? Externos, los que recibimos de fuera de la empresa. Internos, por ejemplo, la entrada al almacén. Cuando recibimos mercancía, ¿cierto? Pues es obvio que es interno porque es algo que está llegando a la empresa. Entonces hacemos el correspondiente registro de esa mercancía o esa materia prima que está ingresando a la empresa, luego es un documento interno, ¿cierto? La nota de contabilidad, cuando hay, digamos, una operación contable no tiene otro soporte internamente para que quede registrado, hacemos la nota de contabilidad. No vamos a recibir la nota de contabilidad de fuera, no, la hacemos nosotros. Internamente se hace entre la empresa la nota de contabilidad. La nómina, obvio, ¿cierto? Si son nuestros trabajadores y nosotros vamos a hacer el pago, pues obviamente la nómina es de carácter interno, ¿cierto? No vamos a recibir, ¿cierto? Una nómina de otra empresa, ¿verdad? Entonces la nómina es de carácter interno porque se hace dentro de la empresa, afecta a la empresa, no afecta a terceros. Ese es el pago que hacemos de los sueldos de los trabajadores. La requisición de compra, igualmente, es un documento interno que se elabora dentro de la empresa de un departamento a otro departamento. ¿Okay? No vamos a recibir una requisición de fuera de la empresa, de un proveedor o de un cliente. Siempre la requisición va a estar hecha dentro de la empresa, dirigida de un departamento a otro departamento, del departamento de producción, por ejemplo, al departamento de compras, solicitando que se compre un determinado elemento, materia prima o incluso mercancía. Los externos, aquellos que se reciben de fuera de la empresa, como por ejemplo los cheques. ¿Sí? Los cheques son unos documentos que se adquieren del banco, ¿cierto? Se compran en el banco. Entonces yo necesito pagar, ¿cierto? O tengo de pronto la costumbre de pagar con cheque, pues tengo que comprarle los cheques a un banco, un talonario hoy de cheques, de unos 50 o 100 cheques, dependiendo pues del banco, puede costar 350, 400 mil pesos, ¿cierto? Entonces el cheque es un documento que, aunque se realiza en la empresa, el cheque como tal, físico, es externo, ¿cierto? Porque incluso, mire, lo compramos a los bancos, por eso es externo. La, mm, eh, el extracto bancario, ¿sí? Que es la imagen que le estoy señalando acá, donde que se me desactivó aquí la plumilla, el puntero. Entonces, el extracto bancario lo recibimos también del banco. Es un extracto bancario, es una relación detallada, pormenorizada, por fecha, por actividad, que nos relaciona los cheques, las consignaciones, todo lo que se hizo durante un mes de una cuenta corriente o de una cuenta de ahorro, ¿cierto? Lo recibimos de dónde? Del banco. Entonces es externo, su origen es externo, no lo envía el banco. La factura, bueno, la factura, digamos, dos connotaciones, puede ser interna o puede ser externa. ¿Cuándo es interna? Cuando la realiza la empresa, pero también tiene la característica de ser un documento externo cuando lo recibimos del proveedor, ¿sí? Estamos comprándole al proveedor mercancía, materia prima. Entonces el proveedor nos va a enviar como soporte de esa venta que nos ha hecho y como soporte nuestro de la empresa de la compra, la factura. En este caso, cuando se recibe la factura del proveedor, es un documento de carácter externo, se recibe de fuera de la empresa. Clara la clasificación de documentos internos y externos. Bueno, negociables y no negociables, ya lo decíamos. Negociables, aquellos que tienen tres características o cuatro que ya vamos a detallar más adelante. Y son aquellos que soportan el pago de deudas, son equivalentes al efectivo, eh, son negociables, es decir, se pueden comprar y se pueden vender. Ejemplo de títulos valores, que son los únicos, repito, documentos y soportes contables que tienen esta condición de negociables. Los títulos valores son el cheque, la letra de cambio, la factura, el CDT o certificado de depósito a término, las acciones, los bonos, etcétera. ¿Sí? Son negociables. Los demás, ¿cuáles son los demás?
precio de caja menor, comprobante de egreso, cotización, entrada al almacén, salida al almacén, etc, 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 son no negociables. No negociables, repito. Negociables únicamente títulos valores. Los demás que no son títulos valores son no negociables. ¿Ok? ¿Y cuáles son los títulos valores? La letra de cambio, el cheque, el CDT o certificado de depósito a término, las acciones, pagaré, factura. ¿Sí? Ok. Para que nos quede más claro ese concepto de documentos negociables, que decíamos son solamente los títulos valores, hablemos un poco de los títulos valores. Son documentos y soportes contables que tienen básicamente 4 características. Y esas características son equivalentes al efectivo. Por ejemplo, el cheque. Mire, el cheque es un documento que es equivalente al efectivo. ¿Por qué? Porque yo recibo un cheque en pago, por ejemplo, y puedo pagar con ese mismo cheque, ¿cierto? O puedo ir a un banco o consignarlo o cambiarlo. ¿Y me dan qué? Pues efectivo, ¿cierto? Entonces, son documentos equivalentes al efectivo. ¿Cuál? El cheque, por ejemplo. Por eso es un título de valor y por eso es negociable. Son negociables y de libre circulación, es decir, cuando algo es negociable es algo que se puede comprar y se puede vender y circula libremente, ¿sí? Entonces, yo tengo un cheque hoy, pues vamos a poner que a mí, que es época de declaraciones de renta, un cliente a quien le hago la declaración de renta, me paga la declaración de renta, vamos a decir con un cheque de 500,000 pesos. Y me dice, vea, le va a pagar la declaración de renta con este cheque, pero cóbrelo el día 8 de septiembre. ¿Listo? No lo puedo cobrar en otra fecha porque ahí en el cheque dice eh, fecha 8 de septiembre. Pero yo necesito la plata ya, ¿sí? Porque tengo una necesidad, tengo que cubrir alguna necesidad. Entonces, ¿qué hago yo con ese título de valor que es negociable? Busco a alguien que me lo compre. Esa persona que me lo compra me dice, no, claro, yo me lo compro, pero entonces le doy, el cheque vale 500,000 pesos, yo le doy 450,000. Es decir, me cobra por el favor, por el servicio de negociarme ese título valor, ¿ok? En el caso del cheque, en el caso de las acciones también, ¿cierto? Son negociables, yo puedo comprar y puedo vender, ¿sí? Las acciones. Los que son de pronto curiosos y en los noticiarios de pronto ven interesante la sesión económica. Ustedes ven que uno de los aspectos más importantes dentro de la sesión económica es la cotización de las bolsas de valores, cómo están las acciones hoy en el mercado bursátil. Las acciones subieron, las acciones bajaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son productos de qué? De la negociación, se compran, se venden, y algo que se compra y que se vende está sujeto a qué? A cambio de precio, que aumenten o que disminuye el precio. El caso de las acciones, por ejemplo, los bonos, ¿sí? Son negociables y de libre circulación. ¿Qué quiere decir de libre circulación? Pues que como se compran y como se venden, pues cualquiera lo puede tener en el poder, como una mercancía cualquiera, ¿cierto? Yo compro vamos a decir, una camisa, ¿cierto? Se la compro al fabricante. Y esa camisa, igualmente, pues yo la vendo y vamos a un distribuidor. Ese distribuidor mayorista se lo vende al almacén, que es el minorista. Es libre circulación. Esta es otra característica de los títulos de valores. Circulan. Como son negociables, yo los tengo hoy los puedo vender a un tercero, se los vendo a B. Y B, así mismo ese mismo día lo puede vender, ¿cierto? Sí, los puede tener en su poder 8 días, 15 días, y les puede volver a vender, ¿cierto? Entonces está sujeto a la libre circulación. Permítame que creo que alguien aquí pidió ingreso. Sí, bueno. María Alejandra. Bienvenida, María Alejandra. Yo luego usted le pondrá al día pues, con la grabación de la sesión que yo les voy a subir. Listo. Representa y respaldan el pago de deudas. Esa es otra característica de los títulos valores, como por ejemplo una letra de cambio. Si yo le presto a alguien dinero, 500,000 pesos, y pues yo quiero garantizar que esa persona me va a pagar dentro de 8 días, 15 días, un mes, 6 meses, bueno, etc. Le digo, fírmeme esta letra de cambio como soporte de ese préstamo que le estoy haciendo, ¿cierto? Entonces yo tengo un soporte que me representa o que me va a respaldar o me va a asegurar de cierta manera, en cierto grado, que esa persona me vaya a pagar ese préstamo de 500,000 pesos porque tengo un documento, que es un título de valor, que es una letra de cambio. Por ejemplo, quien ha adquirido electrodomésticos a crédito, ¿cierto? Digamos que son 12 cuotas. Por cada cuota firma una letra de cambio. Cada vez que haga el pago de esa cuota, pues le devuelven
la letra de cambio ya, digamos, cancelada o ya anulada, porque cada vez que haga el pago, pues va a solicitar el respaldo, el soporte de ese pago, una letra de cambio. Yo le voy a, vamos a decir, a vender mercancía a crédito a un cliente. Entonces, mi primera vez, ¿cierto? Mi primera relación con ese cliente. Yo no lo conozco, no sé si es un cliente serio, si es responsable. Yo, bueno, está bien, pero fírmeme entonces una letra de cambio. Es un soporte de el pago, una garantía del pago de esa deuda a futuro. ¿A qué futuro? A un mes, a 6 meses, bueno, etc. Titularidad al poseedor. Estas características de ser equivalente al efectivo, de libre circulación, que soportan y respaldan deudas, tiene una cuarta característica, es la titularidad al poseedor. ¿Qué quiere decir eso? Que quien tenga en su poder ese título valor, tiene todos los derechos, ¿sí? Que confiere ese título valor. Por ejemplo, un cheque. Dijimos que un cheque es un título valor que es equivalente al efectivo. Si yo me llego a encontrar un cheque, por ejemplo, ¿cierto? El hecho que yo lo tenga en mi poder me da la titularidad y todos los derechos sobre ese título valor, ¿sí? De ahí la importancia, pues, de la protección, el cuidado de los títulos valores, ¿cierto? Porque quien tenga en poder ese título valor es el poseedor de todos estos derechos, ¿cierto? Desde el punto de vista legal. Por ejemplo, vamos a suponer, pues, como para que redondemos el ejemplo con la letra de cambio. Yo tengo una deuda, la pagué, pero no fui lo suficientemente cuidadoso como para decirle a esa persona que le debía, mire, yo ya le pagué los 500,000 pesos, por favor devuélvame la letra de cambio que yo le firmé como garantía de ese pago. Pues si esa persona tiene en su poder la letra de cambio, la ley lo autoriza para que vuelva y me cobre. ¿Por qué? Porque él tiene la letra de cambio. Así yo le haya pagado. Pero como él la tiene, ¿cierto? Para todos los efectos legales, quiere ello decir, en otras palabras, que yo no le pagué. ¿Sí? Esa es la connotación o la importancia que tiene el concepto de titularidad al poseedor de ese título. Por eso, pues, cada vez que se paga una deuda, pues yo tengo que pedir, ¿cierto? O esa letra de cambio, o ese pagaré que yo firmé como garantía. Porque si no lo pido, haga de cuenta como si no lo hubiera pagado. Porque la persona a quien le presté todavía tiene ese título, todavía tiene esa letra de cambio. Y legalmente, ¿cierto? Yo no tengo cómo soportar que le pagué, salvo que esa persona me haga un recibo, ¿cierto? ¿Sí? Pero, como estamos hablando de los títulos valores, ¿cierto? El hecho de que esa persona tenga en su poder todavía esa letra de cambio, la ley le autoriza o la ley considera que él tiene el derecho de volverme a cobrar. Yo tengo la obligación de volverle a pagar, así de simple. ¿Ok? Por favor, las características de los títulos valores, ¿quedaron claras? Jóvenes, bueno, muy bien. Por eso, pues, la importancia de estos títulos valores y por eso se les considera títulos valores negociables, ¿verdad? Negociables, ¿cierto? Eh, Porque son equivalentes al efectivo, son de libre circulación, representan el de deudas y el poseedor tiene la titularidad. Ahora, mire, en el caso que yo me encuentro un cheque, ¿cierto? Decíamos que el poseedor es que tiene todos los derechos. Yo puedo ir al banco, ¿sí? Y cobrarlo. Obviamente, pues el banco tiene algunas normas de seguridad, por ejemplo, ¿cierto? Como que yo me identifique como la persona que aparece beneficiaria de ese cheque. Entonces ahí dice en el cheque, páguese a la orden de Pedrito Pérez. Pero yo, Juan Carlos Rivas, me encontré ese cheque en la calle, la ley me dice, mire, usted tiene la posesión del bien, porque usted lo tiene en su poder, así yo me lo he encontrado, ¿cierto? Obviamente, pues algunas normas de seguridad, entonces allá el banco me va a decir, permítame su documento de identidad. Ah, pues es que mira, aquí dice Juan Carlos de Rivas, no dice Perito Pérez, no lo puedo pagar, ¿cierto? Pero ese cheque yo lo puedo consignar, ¿sí? Entonces ahí no hay ninguna restricción, ¿ok? Ahora, bueno, ahora hay algunas situaciones de carácter ético y moral, pues que no vienen aquí, ¿cierto? A juego. ¿Qué tanto riñe como los principios éticos o legales yo cobre, ¿cierto? O que yo me apropie de un documento, más que la ley me diga
Sí, usted tiene los derechos, ¿cierto? Mi conciencia me dirá, ah, sí, cóbrelo. Bueno, no, no lo cobre. Esto no es suyo, esto pertenece a otra persona, ¿cierto? Ya son aspectos pues éticos y morales que no vienen aquí al caso. Sí, Yesenia tiene una pregunta. Bueno, mire, hay una figura que se llama el endoso, ¿sí? Y es propio de los títulos de valores, el endoso. Entonces vamos a explicar un poquito qué es el endoso. Vamos, bueno, vamos a este caso. A mí, Juan Carlos Rivas, me pagan un servicio profesional con un cheque. Él dice Juan Carlos Rivas, páguese la orden de Juan Carlos Rivas. En septiembre 4 del 2024, páguese el valor de 1 millón de pesos. ¿Listo? Eh, Ahora, como es un título de valor y es negociable y representa efectivo, entonces yo hago uso del recurso del endoso. ¿Qué es el endoso? Yo lo firmo por detrás, con el número de documento de identidad, ¿cierto? Y se lo pago a un tercero. Entonces, supongamos que yo esté debiéndole a alguien 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, yo, miren, le endoso este cheque, ¿sí? Y ahí le pago el 1 millón de pesos. Yo he transferido mediante ese recurso que llama endoso la propiedad total e íntegra del título de valor a un tercero, ¿sí? Lo endoso. Por eso es que son de libre circulación. Y esa tercera persona también lo puede endosar y pagarle a otro, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y llega al caso de que no hay espacio suficiente en el cheque para endosar, ¿sí? Para ponerle una firma, ¿sí? ¿Se va a entender? Yesenia, ¿ok? Bueno, eso es lo que llama endoso, ¿sí? Entonces, mediante la firma, yo, además de ser el poseedor del título de valor, porque lo tengo en mi poder, también garantizo pues todas esas propiedades que tiene ese cheque endosándolo. Y a la persona que lo recibe también lo endosa y con eso puede también pagarle a un tercero y ese otro tercero, ese otro tercero y así sucesivamente. Porque son de libre circulación y son negociables, ¿ok? Característica pues de los títulos de valores. Bueno, continuemos. Aquí viene, pues, no voy a tener mucho en esta parte porque ya les comenté, ya se lo subo. Hay un documento, pues, donde les relaciona y les explica también que son algunos de los documentos contables, ¿cierto? El recibo de caja, un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo. Bueno, un ejemplo, un recibo de caja, ¿cierto? Aquí Ortoden hace un recibo de caja por 100.000 pesos porque recibió de NIT Rojas, ¿qué? Mátolos, algo así. Recibió abono a tratamiento ontológico, recibió 100.000 pesos, un recibo de caja. Recibo de caja menor, un documento con el cual yo soporto el pago de gastos de menor cantidad, que uno fotocopias por 5.000, eh, mm, eh, papelería, ¿cierto? Implementos de aseo por 10.000, por 3.000, ok, bueno. Imagínense ustedes, ¿cierto? Ya dijimos que una chequera tiene un valor más o menos en el mercado, entre 50 y 100 cheques, dependiendo del banco, 300, 400.000 pesos, ¿cierto? Yo quiero decir que cada cheque pues, puede tener un valor intrínseco, ¿cierto? Como valor que me cobra el cheque, perdón, me cobra el banco por ese cheque. Entonces, no justifica, por ejemplo, yo pagar 30.000, 50.000, 10.000, 20.000 pesos con un cheque, porque más me vale el cheque que el valor que estoy pagando. Entonces hago uso de un recibo de caja menor. En este recibo de caja menor, si puedo entonces pagar 5.000 pesos, 10.000 pesos, 3.000 pesos, ¿ok? Valores de menor cuantía que no justifican el pago de un cheque. Comprobante de egreso se usa en el caso de pagos también, de mayor valor, ¿cierto? Sí, en un recibito de caja menor hago pagos pequeños, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Comprobante de egreso, ya como en este caso, 8 millones de pesos, ¿cierto? Comprobante de egreso, consta que yo le he pagado a un tercero con este documento 8 millones de pesos. Egreso significa salida, es decir, salida de dinero, ¿cierto? Pago, comprobante de egreso. Entonces ya miremos que acá el valor que justifica o que representa el documento es mucho mayor, 8 millones de pesos. Nota de débito, un ejemplo, una nota de débito, nota de crédito, un ejemplo, una nota de crédito. Ya les digo pues que ahí dentro del documento está pues en forma más completa la descripción de estos documentos. La nota de débito, ¿cuándo se usa? Cuando yo le voy a anunciar al cliente
el valor de su deuda ha aumentado. ¿Por qué? Porque le dejé de cobrar algo, ¿sí? Resulta que el producto era a 50.000 y se lo cobré a 40.000. O que resulta que le facturé 10 productos y resulta que él llevó, fue, vamos a decir, digamos, en este caso le va a aumentar el valor de su deuda. Supongamos que le facturamos solamente 6 y llevó 10, ¿cierto? Entonces tengo que decir, mire, usted me quedó debiendo 4 productos, no se los facturé, lo va a hacer una nota débito, ¿sí? Nota crédito, un descuento, por ejemplo, ¿ok? Con la nota crédito. La nota débito es para anunciar al cliente que su valor ha aumentado. La nota crédito para avisar al cliente que su valor ha disminuido. Por ejemplo, un descuento que le dejé de realizar. Es que usted tenía derecho al 10% de descuento y en la factura no se lo descontamos. Entonces le va a hacer una nota crédito para que el valor que usted tenga que pagar, pues, disminuya. Una devolución. El cliente compró 30 productos, ¿cierto? Y se los llevó, pero me devolvió 5. Entonces, yo le hago una nota de crédito porque el valor de lo que me debía o el valor de lo que debía pagar disminuyó. Le hago una nota crédito. La factura de venta, ¿cierto? Soporte pues, del comercio, de la compra y venta de productos o de servicios, la nota de contabilidad. Se usa en el caso de que no tenga otro soporte. Entonces hago una nota de contabilidad, una nota interna, ¿cierto? Y de esa manera afecto mi contabilidad, ¿sí? Es que no tengo la factura, es que no tengo un soporte. Por ejemplo, algunas operaciones dentro de la contabilidad que no tienen soporte. Luego hablaremos de ellas más en detalle, como por ejemplo la depreciación, ¿cierto? Para que no se nos quede así en el camino el concepto, depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos o los bienes que están al servicio de la empresa periódicamente. Por ejemplo, un computador. Yo hoy compro un computador y full, ¿cierto? Rápido. Pero dentro de 6 meses, un año que empecé a llenarse la memoria, a cargar el archivo, ya se nota lento, ¿cierto? Entonces, no tengo que esperar un año, porque eso se va notando periódicamente. Entonces, ese desgaste que sufren los bienes que se usan en la empresa, se usen o no se usen, se va registrando, no hay ningún documento que me llegue ni de la fábrica, ni del proveedor, ¿sí? Yo internamente calculo, mire, este bien se está depreciando o se está desgastando tanto valor, entonces hago una nota de contabilidad, ¿cierto? Los bienes al servicio de la empresa se van deteriorando, se usen o no se usen. Por ejemplo, un motor, ¿cierto? Yo tengo una máquina ya, ¿sí? Y pues esa máquina está en desuso, no se está usando. Pero el hecho de que no se esté usando, la máquina no pierde su valor. Claro que pierde su valor, ¿cierto? Porque los motores están hechos ¿para qué? Pues para trabajar, ¿cierto? Para realizar un trabajo. Entonces tienen un desgaste, se usen o no se usen. Entonces eso, ¿cierto? Ese concepto de uso del desgaste de los bienes hay que llevarlos dentro de la contabilidad. Eso afecta el valor del bien, pero no hay ningún documento que diga cuánto se deterioró, cuánto se gastó. Ni me lo, repito, no me lo va a mandar ni la fábrica, ni me lo va a mandar el proveedor. No, yo internamente lo hago, registro ese desgaste y se hace mediante una nota de contabilidad. Aquí un ejemplo, una nota de contabilidad. Comprobante de ingreso de cheque. Cuando yo pago un cheque, perdón, cuando pago con un cheque, entonces el documento que uso es el comprobante de ingreso de cheque. Miren que es un comprobante de ingreso para efectivo, ¿cierto? Es decir, cuando yo pago en dinero constante y sonante. Este es cuando estoy pagando 8 millones de pesos constante y sonando, con billetes, pues, para ser más claro, con dinero en efectivo. Pero otro comprobante de ingreso se usa cuando yo estoy pagando con cheque. Y es comprobante de ingreso con cheque. Mira, aquí se pone el cheque, ¿sí? Acá en esta área se pone el cheque. Entonces, mediante vamos a decir, mediante un papel carbón o un medio de impresión, en este espacio va a quedar registrado la fecha, el beneficiario del pago, es decir, a quién le pagué, el valor, ¿sí? El nombre de esa persona, ¿ok? Aquí ya va a quedar como soporte, ya sea que se imprima o coloco un papel carbón, coloco el cheque, lo lleno, debajo está el papel carbón y aquí queda el registro de a quién le pagué, en qué fecha, por qué valor, ¿sí? Ya les decía que el comprobante de ingreso, perdón, el cheque ha perdido de pronto uso, ¿cierto? Ya está el dinero electrónico, los impulsos electrónicos, se paga por NEC, se paga por transferencia electrónica, se paga por... Pero el cheque todavía se sigue utilizando, ¿verdad? En menor grado, pero se sigue utilizando. Comprobante de ingreso de cheque.
recibo de consignación bancaria. Es muy obvio, ¿cierto? Cuando yo voy a consignar a un banco, pues me dan un soporte de esa consignación. El cheque, ya lo decíamos, ¿cierto? Título valor, por el cual una persona que es poseedor de una cuenta corriente, pues hace un pago a otra persona mediante un cheque, un título valor. Aquí tenemos una imagen de un cheque, ¿no? Banco de Colombia, está el número del cheque, está el valor 15.600.000, la fecha, pagado a Parroquia Sagrado Corazón, el valor en letras y el valor en números. El valor en números 15.600.000, el valor en letras 15.600.000 pesos. ¿Listo? La firma del titular de la cuenta, número de la cuenta, bueno, etcétera, etcétera. La letra de cambio, ya hablamos suficientemente de la letra de cambio, también un título valor, sirve como soporte del pago de una deuda. Aquí una imagen pues de una letra de cambio y sus partes, ¿no? Todo documento de soporte contable debe tener un número. Todo documento de soporte contable debe tener el valor relacionado, pues, que se está relacionando, que está pagando, tanto en cifras o números como en letras. ¿Sí? En letras, a la orden de, por el valor de, bueno. El pagaré es un título o valor también muy similar a la letra de cambio, salvo que el pagaré es ya, digamos, no exclusivo, pero se suele utilizar en un gran porcentaje por los bancos, ¿cierto? Siempre que un cliente va a hacer un préstamo a un banco, la garantía del banco de que le van a pagar será un pagaré. Es muy similar a la letra de cambio. La letra de cambio es más de carácter comercial, ¿cierto? ¿Sí? Cuando yo le presto a un cliente o a una tercera persona, siendo persona natural, generalmente lo que se firma es una letra de cambio o unas letras de cambio. El pagaré, digamos que tiene la misma función que la letra de cambio, pero es más de uso, no exclusivo, pero sí mayoritariamente lo usan los bancos. Aquí un ejemplo de un pagaré. De un pagaré. Bueno, eh, listo. Hasta ahí, porque entramos ahorita a otro aspecto importante. Hasta ahí, por favor, quisiera saber si hay alguna pregunta, duda, inquietud, observación, etcétera. A ver, ¿dónde está la presentación acá? Ah, ¿qué pasó con el orden? Se cerró. Ay, 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 ay. Bueno, volvemos a conectarnos, ¿no? Mire, esta herramienta de Meet, pues la utilizamos mucho durante pandemia. Eh, pero digamos que esta plataforma adoptó algunas medidas comerciales y es, por ejemplo, limitar el espacio de transmisión a una hora y que tampoco permite la opción de grabar directamente. Yo estoy haciendo la grabación de la sesión por otra herramienta que se llama VCatcher, ¿sí? Porque Meet suspendió, después de pandemia, suspendió la opción de grabar directamente las sesiones desde Meet y limitó la duración de las sesiones sincrónicas a una hora. Bueno, volvamos entonces a incorporarnos, ¿cierto? Habían 22 personas registradas, bueno, no sé quién falta acá. Bueno, ahorita le damos de nuevo eh, ingreso a los que vayan llegando. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué momento se interrumpió la transmisión? ¿En los títulos valores? ¿En qué parte de los títulos valores? Más o menos ¿en qué parte? Ah, del cheque, bueno, entonces el cheque. Bueno, cheque. Bueno, pues parece que ya estamos terminando. Fíjate que yo les doy aquí ingreso a los que están llegando.
¿Quién más ingresó? Vamos a ver. Ya estamos completicos ahí. Bueno, ahí vamos completando de nuevo la sesión. Bueno. Entonces retomemos. Entonces, mentico, a ver si aquí la grabación continuó, también se me interrumpió. Aquí no tuve cacho, no, aquí continuó sin problema. Bueno, aquí continuó sin problema. Llevamos una hora ya. Bueno, va a ser un poquito complejo subirles este link porque pues va a quedar muy pesado el video, pero bueno, yo miro que me las ingenio. Sigamos, entonces el cheque. Ya hemos hablado pues respecto al cheque, su importancia, ¿cierto? El hecho que es un título valor, aquí tenemos pues un ejemplo de cheque, decíamos que está expresado su valor tanto en cifras como en letras, ¿cierto? O en palabras, 15.600.000, 15.600.000. El titular, quien firma pues el cheque, y el beneficiario, páguese la orden de Parroquia Sagrado Corazón. La letra de cambio, ya habíamos hecho referencia a la letra de cambio, que es un título valor también, de libre circulación, negociable, soporta deudas, ¿sí? Aquí un ejemplo de la letra de cambio. El pagaré. El pagaré es un título valor, en todas sus características, muy similar a la letra de cambio. Muy similar. Digamos que lo único que diferencia una letra de cambio al pagaré es que el pagaré suele ser utilizado no de forma exclusiva, pero sí mayoritariamente por las entidades financieras, por los bancos. Aquellas clientes, tanto personas naturales como jurídicas, empresas, que hacen un préstamo a un banco, firman un pagaré, pues como garantía de que van a pagar esa deuda. Aquí un ejemplo de un pagaré, ¿ya? Un ejemplo de un pagaré. A ver quién está ingresando, para que le demos acá acceso a la sala. Vale. Ok, bueno, hasta aquí, antes de entrar a esta otra parte, por favor quisiera saber si hay alguna duda, inquietud con respecto a la clasificación de los documentos internos externos, negociables no negociables, contables y no contables, con respecto a los títulos valores, las características de los títulos valores. ¿Alguna duda, aclaración, comentario? Se supone que sí. Gracias por, a ver, se supone que está completando pantalla, bueno. Los valores, ahorita sí, vamos a ver. Estaba acá, ¿no? Estaba en la presentación, ¿sí? Estaba aquí, ¿cierto? Vimos el cheque, ahí sí está visible la pantalla. Bueno. Entonces, la imagen pues, que les proyectaba del cheque, ¿cierto? Les decía que tiene, como toda característica, como todo requisito de título valor, tiene un número, una fecha, un valor, ¿cierto? Expresado en cifras, en este caso 15.600.000, y ese mismo valor expresado en letras, miren, 15.600.000 pesos de moneda corriente. El beneficiario paga ese la orden de Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la firma del titular de la cuenta, ¿cierto? Quien está pagando firma acá, en este caso pues es una firma y un sello, ¿ok? El número de la cuenta corriente, bueno, etcétera. La letra de cambio, hay una imagen pues de la letra de cambio de sus partes, también un número, un valor, una orden de pago, la fecha, ¿sí? Como todo título de valor, decía. El pagaré, aquí un ejemplo del pagaré, ¿ok? Antes de continuar con normas legales y presentación de los documentos de aportes contables, ¿hay alguna duda con respecto a esa clasificación entre internos, contables y no contables, negociables y no negociables, de los títulos valores, de los documentos y soportes contables? Con respecto a los títulos valores, ¿aún claras las características de los títulos valores? Jóvenes, ¿me confirman? ¿Sí? Bueno, hacemos pues hasta otra parte. Bueno, voy aquí al documento, miren, al documento. Hasta esta parte, digamos, hemos abordado de este cuestionario, digamos, hasta la parte, mire, hasta literal H, mire, hasta literal H, ¿sí? Hemos abordado que son documentos soportes, contables, cuál es su importancia, la clasificación, hablamos de los títulos valores, miren que aquí dice, define títulos valores, sus características e importancia. Voy a entrar a abordar estos otros aspectos, ¿listo?
¿De qué tratan esos aspectos? Entonces tratan de las normas de presentación y elaboración de los documentos y soportes contables. Estoy compartiendo la presentación, ¿sí? Entonces, dada la importancia pues que tienen los documentos de soportes contables, esos documentos de soportes contables están debidamente normados, están debidamente reglamentados, o sea, una serie de normas de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Que deben observarse dentro de la presentación y elaboración de un documento y soporte contable. Vamos a ver esas normas a continuación. Primero, presentación. Los documentos comerciales o soportes contables no deben presentar ni tachones, ni enmendadoras, ni uso de corrector. Eso pues sí, está pues bien claro, ¿cierto? No debe dejarse, bueno, eso pues es bastante claro, ¿cierto? Un documento, dada la importancia de los mismos, no puede tener ni tachones, ni enmendaduras, ni raspones, ni mucho menos usar corrector. Número dos, otra norma que debe observarse dentro de los documentos y soportes contables, no se deben dejar espacios en blanco, es decir, interlineaciones en los documentos comerciales. ¿Qué es un espacio en blanco? Mire, esto. O interlineaciones. Mire que yo dejé este espacio acá en blanco, pues porque a veces parece más estético, ¿cierto? Que parece más estético, dejo un espacio en blanco, diligencio aquí, dejo otro espacio en blanco, diligencio aquí, otro espacio. No, estos espacios en blanco o interlineaciones no deben hacerse dentro de los documentos y soportes contables. Empiezo llenando el primer renglón, sigo con el segundo, sigo con el tercero, el cuarto, ¿hasta qué? Hasta que termine, ¿sí? Pero no debo dejar espacios en blanco. Eso como norma pues de seguridad, ¿sí? Idioma oficial. Los documentos estarán redactados en el idioma oficial para Colombia es el castellano o idioma español, ¿cierto? Eso pues sí, no quiero que requiera ninguna pues explicación adicional. Tercero, la moneda oficial. El peso colombiano es la unidad monetaria de curso legal en la República de Colombia. Su abreviatura formal es COP y su símbolo es un símbolo de peso, ¿cierto? Los documentos comerciales deben considerarse el valor de la operación en pesos. Hay sociedades comerciales, empresas, pues que manejan moneda extranjera, ¿cierto? Porque son multinacionales y tienen sucursales aquí en Colombia. Por ejemplo, las importaciones o las exportaciones, ¿cierto? Su valor se suele expresar en dólares, pero la contabilidad se debe llevar en pesos colombianos, es decir, se debe hacer pues el equivalente, ¿cierto? Sí, así la empresa haga operaciones en moneda extranjera, como les digo, las importaciones o las exportaciones se valoran en pesos, pero contablemente se valoran en dólares, ¿sí? En dólares. Pero contablemente deben expresarse tanto en idioma castellano como en pesos colombianos. Cuarta norma de manejo y diligenciamiento de los documentos de soportes contables. Los renglones que no se utilicen en el documento comercial deben anularse con una línea diagonal. Esto se evita que se adultere. ¿A qué nos referimos? Mire, aquí en este documento, que es una factura, no hay interlineaciones. Mire, los espacios están llenos, uno detrás de otro. Pero al terminar, ¿cierto? En el ítem 658, mire que quedan 1, 2, 3 espacios en blanco. Estos espacios en blanco se deben de ¿qué? Anular con una línea oblicua, ¿cierto? O paralela, ¿cierto? Como quieran, una diagonal, para anular estos espacios en blanco. Entonces no se deben dejar ni interlineaciones ni espacios en blanco, y los que queden libres, que no se diligencian, deben de anularse con una línea, como está acá, diagonal, o una línea acá paralela. ¿Okay? Da lo mismo si yo trazo una línea desde aquí hasta acá, o como está acá, una línea diagonal. ¿Listo? Anular esos documentos, perdón, esos espacios en blanco dentro del documento. Esta es una norma que está pues tácita en el artículo 79 del Código de Comercio. Dice que en todo documento soporte comercial, incluso en la correspondencia, debe como mínimo de quedar registrado la razón social y el NIT, ¿sí? La razón social y el NIT como mínimo, además de los demás documentos, ¿cierto? Perdón, de los demás datos, ¿verdad? Como es la fecha, el número del documento, etcétera. Como se observa aquí, miren, en este documento, que es una factura de compra, y en cualquier otro documento, incluso la norma, el artículo 79 del Código de Comercio, dice, incluso en la correspondencia. Bueno, suele ser ya hoy muy en uso la correspondencia por escrito, ¿cierto? Las cartas, los memorandos, ¿cierto? Pero pues
si se hace uso de ese recurso de comunicación, cartas por escrito, como hace parte de los soportes y documentos contra la correspondencia, hace parte de la información contable, debe tener la razón social, como en este caso, Inversiones Molino Candé SAS y el NIP, como norma pues obligatoria. Siempre en todo documento, soporte contable, debe consignarse el NIP y la razón social. Conservación del archivo. Los documentos contables deben conservarse en el archivo de la empresa al menos durante 10 años. ¿Sí? Entonces dice el artículo 60 del Código de Comercio. Conservación de los libros y papeles contables. Cuando hablamos de libros y papeles contables, estamos hablando también de los documentos y soportes contables, la factura, los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, las letras de cambio, las entradas de almacén, las salidas de almacén, etc., etc. Dice que debe conservarse al menos 10 años. Transcurrido este lapso, es decir, los 10 años, podrán ser destruidos por el comerciante o por la empresa, pues, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Para dar claridad, no quiere decir que dentro de 10 años yo voy a coger todo mi archivo y lo voy a quemar o lo voy a vender como papel reciclado. Lo puedo hacer siempre y cuando yo, por un método adicional, un método técnico, que sería ¿qué? La fotografía, el escáner, la reproducción digital, ¿cierto? Yo tenga copia de esos documentos. En otras palabras, prácticamente el archivo de la empresa y los documentos de soportes contables debe de conservarse de por vida si es físico. Después de 10 años, ese archivo físico puede darse de baja, ¿cierto? No sé si ustedes ya vieron gestión documental. Pero en gestión documental están lo de las tablas de retención, ¿cierto? ¿Sí? Como no es mi área profesional, pues conozco que existe esa técnica, ¿cierto? De retención documental, las tablas de retención documental, ya ustedes ¿cierto? Lo abordarán dentro de gestión documental, que creo que lo manejan con la instructora Liliana Escobar, ¿cierto? Entonces, dentro de esa competencia, ustedes pues van a ver que los documentos de soportes contables, pues, es una manera, ¿cierto?, de darlos de baja. Entonces, ese dado de baja, ese archivo físico, lo puedo hacer después de 10 años, pero debo de conservar mediante una opción técnica o mediante un medio técnico copia de esos documentos, copia digital para poderlos destruir. También dice el artículo 623 del Código de Comercio, si el valor del documento comercial aparece escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá en caso diferente la diferencia, valdrá en caso de diferencia la suma escrita en palabras. ¿Sabe lo que va a leer? Si el valor del documento comercial aparece escrito a la vez en palabras y cifras, valdrá en caso de diferencia la suma escrita en palabras. ¿Eso qué quiere decir? Miren, que en este documento, por ejemplo, aquí dice 100,000 pesos, ¿cierto? En letras, en cifras, en números, 100,000. Y acá dice 100,000. Si por alguna razón está escrito aquí 100,000 y acá, donde dice la suma, en otro valor diferente, ¿sí? En otras palabras, que no sea 100,000, lo que se tendrá como cierto, porque hay una diferencia, será lo escrito en palabras, ¿sí? Anulación de un documento comercial. No podrán anularse ningún documento comercial si no se tiene el original del mismo. Entonces, si yo tengo un documento comercial, un comprobante de egreso, un recibo de caja, una factura, no la podré anular si no tengo en mi poder el original. ¿Sí? Por alguna razón, hubo un error, ¿cierto? Entonces, hay necesidad de anular el documento. No lo puedo hacer si no tengo el original. Entonces, anulo el original y tantas copias tenga el documento. ¿Sí? Ahora, pues, ¿por qué tenemos pues la obligación de la facturación electrónica? ¿Cómo se anula o cómo se corrige una factura electrónica? Pues como es electrónica, ¿cierto? No es un documento físico como tal, se hace mediante una nota crédito, ¿sí? Esas facturas electrónicas, pues que hoy no se imprimen, ¿cierto? No se entregan impresas, sino que se le envían al correo del respectivo comprador. Para anular o para corregir una factura electrónica, lo hago mediante una nota crédito, ¿ok? Una nota crédito. Pero los documentos físicos, ¿sí? Los que sean físicos, para poder anularlo, tengo que tener el original y anular el original y
tantas copias tenga el documento. Firmas de los documentos comerciales. Los documentos comerciales deben firmarse por quien los elabora, los solicita, los revisa, los autoriza y los contabiliza. Ejemplo, miren, este comprobante de egreso. La mayoría de los documentos de soportes contables tienen unos espacios al pie de página para consignar quién los preparó. Entonces aquí está la firma, miren. ¿Quién los revisó? Está la firma o el nombre. ¿Quién los aprobó? La firma, el nombre. Y quién los contabilizó, la firma y el nombre. ¿Sí? Que los preparó la auxiliar de contabilidad o el asistente, la firma, el nombre. ¿Quién los revisó? El tesorero, la firma, el nombre. ¿Quién los aprobó? El contador, la firma, el nombre. ¿Quién los contabilizó? El contador, la firma o el nombre completo de quien haya intervenido en el documento, preparándolo, revisándolo, elaborándolo o aprobándolo o contabilizándolo, ¿vale? Los requisitos formales, además de los ya expresados, en todo documento de soporte contable debe consignarse la fecha, un número consecutivo, un nombre de identificación del beneficiario, a quien le estoy pagando, una ciudad y dirección y una firma del beneficiario. En este caso, por ejemplo, miren, tenemos además de lo que ya hemos hablado, la razón social y el NIT, un número. Aquí está, dice factura electrónica de venta, BECO 4. Este BECO, ¿cierto? Se llama prefijo, ¿sí? Y el número es 4, ¿ok? Un prefijo, el número de la factura es 4, pero mire, tienen un prefijo acá, que puede ser alfanumérico, es un número adicional de control que se le quiere dar a la factura, no es obligatorio, ¿cierto? Yo puedo decir que factura electrónica número 4, y está bien. O puede ser factura electrónica de venta BECO 4, o puede ser factura electrónica de venta C4, ¿ok? Pero debe tener un número, ¿sí? Consecutivo, una fecha, la fecha de elaboración, la identificación del cliente o del adquiriente, Márquez, Montañez, Miguel Antonio, los valores, ¿cierto? La identificación de la empresa, ya decimos razón social y NIT, bueno, etcétera, etcétera, el número, la fecha, la identificación, ok. Como no está la factura completa, es probable que en esta factura también aparezca a pie de página elaborado, contabilizado, aprobado, revisado, ¿verdad? Como norma adicional. Pues además de las anteriores, debe tener fecha, número consecutivo, identificación del pago, ciudad, a ver, ¿dónde dice que es ciudad? Ciudad, dice tipo de documento, contado, placa, Florida Blanca, a ver, está aquí, calle, esto dice que es en Bucaramanga, ¿listo? La ciudad, ay, fecha. Bueno. Ok, mira, hasta ahí la presentación. Esto que acabo de comentarles, ¿cierto? Lo que ustedes van a responder aquí en estas preguntas. ¿En qué idioma y moneda deben realizarse los documentos de soportes contables? Si requieren ustedes ampliar la información haciendo uso de otra consulta bibliográfica, bien pueda, háganlo. Las normas son muy puntuales, ¿sí? Y son muy claras, ¿cierto? ¿Qué sucede si hay diferencia entre el valor del documento expresado en cifras, números y el mismo valor expresado en letras? Pues ya sabemos que lo que se da como cierto, como válido, es el valor expresado en letras. Eso es básicamente lo que hay que responder acá, ¿verdad? Sí, son normas muy claras, muy puntuales, muy precisas. Pero repito, si de pronto requieren mayor, ampliar el concepto, pues háganlo, ¿sí? Para que respondan la pregunta. A ver, con respecto a las normas de presentación y elaboración de los documentos de soportes contables, ¿quedaron claras? Estas 10 normas, presentación de los tachones, no debe haber interlineaciones, en idioma castellano, en pesos, los renglones, pues que no debe haber renglones en blanco, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Quedó todo claro? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, no habría dificultad, ¿cierto? Para que ustedes el día 16 de septiembre del 2024, máximo a las 12 del mediodía, me estén entregando en físico. Mire, hay una situación en otra ficha. Yo consigné esta misma actividad y dice elaborado a mano o en forma manual o algo así. Bueno, realizado a mano. Entonces, un aprendiz me lo entregó en Word, ¿cierto? Y me dijo, es que, instructor, yo para poderlo hacer
En Word, pues tuve que usar las manos digitando en el computador. Bueno, ahí el aprendiz tenía toda la razón. Por eso es que me vi en la obligación de consignar aquí, entregado en físico, en papel y realizado a mano. ¿Sí? Para que no quede pues duda respecto a si hecho en Word se considera o no realizado a mano. Entonces aquí pues doy claridad en el tema, ¿cierto? Entregado en papel y hecho a mano, no entregado en papel e impreso, ¿sí, verdad? Sino entregado en papel y en a puño y letra, en otras palabras. Sí, sí soy claro, ¿verdad? Bueno, listo, porque el idioma español es muy amplio, ¿cierto? Pero pues a veces hay que casi que eh, mm, ser, digamos, como muy reiterativo, ¿cierto? Eh, pues explicar las cosas más de una vez, explicarla en todo su detalle, ¿cierto? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud. A ver, Fernanda tenía una pregunta. Mira, a ver, recuerden que dentro de los protocolos pues, de nuestra institución, a ustedes se les evalúa de tres maneras, ¿cierto? Producto, desempeño y conocimiento. ¿Qué es producto? Por ejemplo, esto que ustedes van a entregar, ¿cierto? Ese documento físico hecho a mano es un producto. Entonces, quien lo entregó y cumple con todas las condiciones, ha aprobado el producto. Desempeño. Es lo que realizamos, por ejemplo, en formación, cuando el instructor coloca un ejercicio para hacer en formación, ¿cierto? Y yo evidencio que lo han hecho, ¿cierto? Entonces, se desempeña bien. Por ejemplo, le digo a un aprendiz, en este caso, mire, aprendiz, hay que hacer esta lista de chequeo y tiene que clasificar los documentos, si son contables, no contables, comerciales, no comerciales, negociables no, o no negociables, lo vamos a hacer aquí en el momento de información. Y yo observo, ¿cierto?, que el aprendiz lo hizo. Eso es desempeño, se está desempeñando con competencia, sabe interpretar, sabe clasificar. Y conocimiento, pues es la lista de chequeo. En otras palabras, una evaluación escrita. Entonces, aquellos que la evaluación escrita anterior no la aprobaron, pues hacen una actividad que se llama de refuerzo pedagógico. ¿Sí? Entonces yo les voy a colocar un cuestionario. Usted puede ver lo que pensamos hacer hoy. Un cuestionario, usted lo van a entregar, lo van a resolver y en base a ese cuestionario repiten de nuevo la prueba de conocimiento hasta que la aprueben. Que no aprobaron esa segunda, digamos, oportunidad o esa segunda evaluación, pues hay otro recurso que es el plan de mejoramiento, ¿sí? Pero antes de llegar al plan de mejoramiento, entonces hay unas estrategias pedagógicas, metodológicas, que es, por ejemplo, esa actividad pedagógica. Hagan ustedes este cuestionario, respóndanlo, entréguenlo al instructor, o hagan esta actividad, hagan este ejercicio, hagan esta nómina, hagan, ¿sí? Entréguenla al instructor y posteriormente se hace de nuevo la prueba de conocimiento, la evaluación, pues, o lista de chequeo conocimiento, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si haya preguntas, dudas, inquietudes sobre la actividad, sobre el material de apoyo, la fecha de presentación, la forma de presentación. ¿No? ¿Ninguna duda, pregunta, inquietud? Valentina Bedoya, ¿tiene todo claro? Mayra Alejandra, ¿claro? A ver, Johnny Esteban, ¿claro todo? La actividad, los conceptos que vamos a manejar. Perfecto, listo pues. Entonces, demos por terminada la sesión sincrónica del día de hoy. Procuro inmediatamente subirles entonces el material de apoyo y subirle la grabación de la sesión. Que tengan buen resto de día y de semana. Muchas gracias. Luego, jóvenes que estén. Voy a cerrar acá.